A. W. Tozer, grande es el misterio. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Ninguno de nosotros puede abordar un estudio o una consideración serios acerca de la naturaleza eterna y la persona de Jesucristo sin sentir y confesar nuestra completa insuficiencia frente a la revelación divina. Hace mucho tiempo, el escritor John Milton tuvo la audacia y la imaginación de seleccionar el paraíso perdido y el paraíso recuperado como tema de su gran obra literaria, que describe con lujo de detalles el recorrido completo desde el oscuro amanecer del vacío de la nada hasta el triunfo de Cristo después de su resurrección. Cuando Milton comenzó su trabajo, dijo que se elevaría por encima del monte Aonia y justificaría los caminos de Dios a los hombres. Cuando leemos la literatura de Milton, nos sorprende que haya logrado tanto de lo que se propuso. Cierta vez, un crítico literario, al comparar a Milton y a Shakespeare, comentó que la imaginación y la brillantez de Shakespeare eran mucho mayores que las de Milton, que se limitó a escribir sobre pequeños temas y breves secciones de la historia. La opinión del crítico era que si Shakespeare hubiera intentado algo tan vasto como la obra de Milton, habría muerto por la exuberancia de pensamientos. Esa fue la opinión de un hombre, y la presento solo por la sensación de insuficiencia que sentimos aún en nuestros suaves intentos de descubrir y exponer las verdades eternas que encontramos en la revelación de Dios al hombre. Piense a dónde nos lleva el apóstol Juan, guiándonos hacia arriba y hacia la deidad, donde ningún Milton podría ir, y ciertamente ningún Shakespeare secular podría llegar jamás. Juan nos dirige a lugares celestiales tan elevados, excelsos y nobles que, si lo siguiéramos, en verdad moriríamos en el intento. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Todo lo que podemos esperar hacer es caminar con nuestras cortas piernas y mirar hacia el cielo, como un ganso al que le han cortado las alas, pero cuyo corazón está ya en el cielo infinito. Las alas que le amputaron simplemente no la llevarán a tan ansiado lugar celestial. Ahora bien, he dicho todo esto porque mi mejor fe y mi más alta expectativa no me permiten creer que puedo hacer justicia a un texto que comienza con semejante frase. Dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, que concluye de la siguiente forma, en el verso 18, a Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Esto es lo que intentaremos hacer. Caminaremos a lo largo de la amplia orilla del mar de Dios y recogeremos una concha aquí y otra más allá, sosteniendo cada una de ellas ante la luz para admirar su belleza. Si bien es posible que, en última instancia, tengamos una pequeña reserva de conchas para llevar con nosotros, este asunto solo puede recordarnos la verdad y el hecho de que la inmensidad de la orilla del mar se extiende alrededor de los grandes labios de los océanos y que en todo ello hay enterrado mucho más de lo que podríamos esperar encontrar o ver. Sí, se nos dice que el Verbo se hizo carne. Permítame señalar que en esta breve declaración, además descrita con sencillas palabras, se encuentra uno de los misterios más profundos del pensamiento humano. Los que reflexionan en este tema se apresuran a preguntar y decir ¿cómo pudo la deidad cruzar el amplio y enorme abismo que separa lo que es Dios y lo que no es Dios? Es probable que usted confiese conmigo que en el universo hay realmente solo dos cosas, Dios y no Dios,
lo que es Dios y lo que no es Dios. Nadie podría haber hecho a Dios, pero Dios, el Creador, ha hecho todas esas cosas en el universo que no son Dios. Por tanto, el abismo que separa al creador de la criatura, el abismo entre el ser que llamamos Dios y todos los demás seres, es un abismo grande, vasto y enorme. La manera en que Dios pudo salvar a este gran abismo es, en efecto, uno de los misterios más profundos y ocultos en los que puede enfocarse el pensamiento humano. ¿Cómo es posible que Dios pueda unirse como creador que es con el ser humano, su criatura? Si usted no es de las personas que se dedican a pensar de manera profunda, puede que eso no le parezca muy sorprendente, pero si se ha entregado a una consideración cuidadosa y periódica del tema, se asombrará al ver el puente que existe sobre el gran abismo de lo divino y lo no divino. Recordemos que los mismos arcángeles, serafines y querubines que resguardan las piedras de fuego no son dioses. Leemos nuestras Biblias y descubrimos que el hombre no es la única clase de seres que existe. El hombre, en su orgullo pecaminoso, sin embargo, opta por creer que él es el único género de ese tipo. Algunas personas cristianas y la humanidad en general se niegan totalmente a creer en lo reales que son los seres angelicales. He hablado con suficientes individuos como para tener la sensación de que piensan en los ángeles como si fueran un tipo de Papá Noel con alas. Muchos afirman que no creen en las órdenes creadas de querubines y serafines, atalayas, ni santos, ni en ninguno de los extraños principados y potestades que transitan de manera tan misteriosa y brillante a través de los pasajes en la Biblia. En general, no creemos en ellos tanto como deberíamos hacerlo. En todo caso, es probable que no creamos en ellos, queridos hermanos, pero están ahí presentes. La humanidad es solo un orden de seres o criaturas de Dios. Por tanto, nos preguntamos, ¿cómo pudo el infinito llegar a ser finito? ¿Y cómo podría el ilimitado imponerse deliberadamente limitaciones a sí mismo? ¿Por qué debería Dios favorecer a un orden de seres sobre otro en su revelación? En la carta a los Hebreos aprendemos, para nuestro asombro, que Dios no tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la simiente de Abraham, un hombre de carne y hueso. Ahora bien, Abraham ciertamente no era igual ni se parecía remotamente a un ángel. Cabe suponer que Dios, al dejar su posición, lo haría poco a poco, es decir, de manera gradual. Podríamos pensar que se detendría a considerar la posibilidad de ponerse a nivel de los ángeles o los serafines, pero en vez de eso, descendió al orden más bajo y tomó sobre sí mismo la naturaleza de Abraham, la simiente de Abraham. El apóstol Pablo alza las manos con extremado asombro en este punto. Pablo, declarado uno de los 6 grandes intelectos de todos los tiempos, levanta las manos y declara que grande es el misterio de nuestra fe. En 1 Timoteo 3:16, el misterio de Dios manifestado en la carne. Quizás sea este el enfoque más apropiado del tema para claridad de todos nosotros. Simplemente levantar nuestras manos y decir, oh Señor, solo tú sabes eso. Hay muchas cosas en el cielo y en la tierra de las que se conocen en nuestra teología. Sin embargo, en el sentido más profundo, todo es realmente un misterio.
Me gustaría citar la esencia de lo que dijo John Wesley con respecto al eterno y misterioso acto de Dios al descender al tabernáculo con los hombres. Wesley declaró que debemos distinguir el acto del método por el cual la obra se realiza y advirtió que, por lo general, no rechazamos un hecho porque no sepamos cómo se hizo. Y creo que eso es muy sabio. Pienso también que es muy apropiado para nosotros entrar en la presencia de Dios con reverencia, inclinar la cabeza, cantarle alabanzas y reconocer sus actos de amor a favor de nosotros. Incluso digamos palabras como las siguientes: eso es verdad, oh Dios, aunque no sepamos ni entendamos cómo lo has convertido en realidad. No rechazaremos el hecho por el solo motivo de que desconozcamos la operación que lo trajo a la existencia. Por lo tanto, ¿cuánto podemos saber de este gran misterio? Casi podemos saber con seguridad que la encarnación, palabra que procede del vocablo latín encarnatio y esta a su vez del término griego sarcosis, no fue un acto que requirió ningún compromiso por parte de la deidad. Debemos recordar siempre que cuando Dios se encarnó en Jesús, no lo hizo porque tuviera alguna deuda que pagar a sus criaturas. En los tiempos pasados, los dioses míticos de las naciones no eran ajenos a transigir, eran deidades indulgentes, caprichosas. Los dioses romanos, los dioses de los griegos y los escandinavos eran deidades que podían ceder con facilidad y a menudo lo hacían como se narra en los cuentos y leyendas que conforman la tradición mitológica. Sin embargo, el Dios Santo que está en su trono, que mora con todo lo demás que no es divino, nuestro Padre que está en los cielos, nunca podría comprometerse a sí mismo. La encarnación, el Verbo hecho carne, se hizo realidad sin ninguna oposición de la santa deidad. El Dios viviente no se degradó a sí mismo con ese acto benevolente, como tampoco afectó en ningún sentido su calidad de Dios. Dios permaneció siempre como Dios y todo lo demás siguió siendo ajeno a lo divino. Aun después de que Jesucristo se hizo hombre y habitó entre nosotros, el abismo todavía existía. Es más, en vez de desagradarse cuando se hizo hombre, Dios, por medio del acto de la encarnación, elevó a la humanidad a sí mismo. Está claro en el credo atanasio que los padres de la iglesia primitiva fueron cautelosos en cuanto a este punto de la doctrina. Ellos no nos permitirían creer que Dios, por la encarnación, se hizo humano a costa de una reducción o disminución de su esencia divina, sino más bien que con esa encarnación incorporó a la humanidad a su persona divina. Por lo tanto, no se degrada a Dios, al contrario, con ella se exalta al hombre. Y eso es lo maravilloso de la redención. De manera que también hay otra cosa que podemos saber con certeza acerca de los actos de Dios, y es que Él nunca se retracta de sus tratos. Por tanto, esa unión del hombre con Dios se efectúa para siempre, tiene vigencia eterna por los siglos de los siglos. En el sentido que hemos estado considerando, Dios nunca puede dejar de ser hombre, ya que la segunda persona de la Trinidad no puede desencarnarse ni reencarnarse. La encarnación permanece para siempre como un hecho, puesto que la Escritura afirma que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Debemos dirigir nuestros pensamientos aquí a aquellos primeros días de la historia del hombre, porque después de que Dios creó a Adán, sabemos que el Creador se comunicó con los hombres. He hojeado un libro titulado Las edades tempranas de la Tierra. No diré que realmente lo haya leído porque pude concluir con rapidez que el autor parece creer que sabe más sobre el periodo antediluviano que Moisés,
cuando descubro a un hombre que dice saber más que Moisés sobre un tema en el que éste es un especialista, realmente abandono la lectura de su libro. Admito que me gusta soñar y pensar en esas épocas pasadas. Siempre me ha fascinado el pasaje del Génesis que nos dice que Dios vino y caminó por el jardín al fresco del día, llamando a Adán. Pero Adán no estaba allí. No creo que estemos leyendo nada en el relato, asumiendo que el encuentro con Dios con Adán de esa manera era una costumbre común en aquel tiempo. No se nos dice que esta era la primera vez que Dios había acudido a caminar con Adán en medio del trinar de los pájaros y bajo la luz que se disipaba. Dios y el hombre caminaron juntos. Aquí debemos observar que aun cuando el Creador hizo al hombre a su propia imagen, no hubo degradación en su esencia al establecer comunión con el hombre. Pero ahora, en ese preciso momento, Adán estaba escondido. Orgullo y desobediencia, duda y fracaso en la prueba. El pecado ha roto la comunión y la comunicación del Creador con lo creado. El Dios Santo debe expulsar al hombre caído, enviándolo fuera del jardín y sellando la entrada con una espada de fuego para que no regrese. Adán había perdido la presencia del Dios creador y en lo que se registra en la Biblia de los tiempos que siguieron, Dios nunca volvió a morar con los hombres en esa misma manera. Para los israelitas, Dios habitaba en la Shekinah, escondido en el fuego y la nube. Ocasionalmente aparecía en una modalidad que los teólogos llaman teofanía, es decir, una manifestación de la deidad. Dios podría hablar brevemente con un hombre como lo hizo con Abraham en la puerta de la tienda o con Gedeón en la era, pero no se demoraba. Su apariencia siempre era cautelosa y velada. Incluso cuando Dios se le manifestó a Moisés fue en el fuego de la zarza ardiente o mientras Moisés estaba escondido en la hendidura de la roca. Los ojos de los hombres caídos y pecadores ya no podían soportar la radiante majestad ni la gloria de la deidad. Luego, en la plenitud del tiempo, volvió a los hombres, aunque esta vez se manifestó, como dice el apóstol Juan, que dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo llamaron Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En esa primera venida de Jesús, el Cristo, Dios vino nuevamente a morar en persona con los hombres. Les haré saber que no soy un predicador preposicional, pero en este punto debemos notar tres preposiciones que tienen que ver con la venida de Jesús. Dios apareciendo como hombre. Parecía vivir con los hombres. Parecía estar unido a los hombres y en definitiva vino a morar en los hombres para siempre. Así que es con los hombres, a los hombres y en los hombres que Él vino a morar. Siempre observo con un poco de risa las frustraciones de los traductores cuando llegan a pasajes como el que dice a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo declaró. Juan 1:18. La palabra de Dios es algo demasiado grande y excelso para la limitada mente de los traductores, por muy bien entrenados que sean en los idiomas antiguos. Ellos llegan a esta frase en griego, Él nos lo declaró. La Biblia del Jubileo lo afirma así. En otras versiones bíblicas, ellos consideran este concepto, lo analizan, lo desmenuzan, emplean dos o tres palabras y luego vuelven a una. Hacen todo lo posible para tratar de decir lo que dijo el Espíritu Santo, pero tienen que darse por vencidos. Nuestro idioma, como cualquier lengua humana, carece simplemente de la capacidad suficiente para expresar este concepto en la manera apropiada. Aun cuando usemos nuestras mejores palabras y algunos sinónimos, no hemos dicho todo lo que Dios reveló cuando afirmó lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás.
pero cuando Jesucristo vino, nos mostró cómo es Dios. Supongo que nuestro lenguaje simple y cotidiano es tan bueno como cualquier otro. Él lo ha revelado, nos ha mostrado cómo es Dios. Él nos lo declaró, Él lo ha presentado, Él lo ha revelado. De esta manera, los traductores cambian su idioma tratando de llegar a este maravilloso y significativo milagro. Pero ese hombre que caminaba en Galilea era Dios actuando como tal. Era Dios limitado deliberadamente, habiendo cruzado el ancho y misterioso abismo entre Dios y lo no Dios, Dios y hombre. Ningún hombre había visto a Dios en ningún momento. Dice Juan 1:18, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Notará que este está no se refiere a tiempo verbal. Tampoco dice que el Hijo estará en el seno del Padre, está en el seno del Padre. Se expresa en presente, tiempo perpetuo, presente continuo, creo que lo llaman los especialistas en gramática. Es el lenguaje de la continuación. Por tanto, aun cuando Jesús colgaba de la cruz, no abandonó el seno del Padre. Es probable que usted me pregunte, señor Chaucer, si eso es cierto, ¿por qué nuestro Señor Jesús clamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Marcos 15:34. ¿Estaba asustado? ¿Estaba equivocado? Nunca, no, nunca. La respuesta debe ser muy clara para los que le amamos y le servimos. Aun cuando Cristo Jesús murió por la humanidad en aquella cruz impía e infestada de moscas, Él nunca dividió la deidad. Como señalaron los antiguos teólogos, no se puede dividir la sustancia. Ni siquiera todas las espadas de Nerón podrían cortar la sustancia de la deidad para salvar al Padre del Hijo. Fue el Hijo de María el que gritó, ¿por qué me has desamparado? Era el cuerpo humano que Dios le había dado. Fue el sacrificio el que gritó, el Cordero a punto de morir. Fue el Jesús humano, fue el Hijo del Hombre el que lloró. Créalo, la deidad antigua y eterna nunca se separó. Todavía estaba en el seno del Padre cuando clamó y dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, en Lucas 23:46. De modo que la cruz no dividió a la deidad. Nada puede hacerlo. Uno para siempre, indivisible, sustancia indivisa, tres personas inconfundibles. ¡Ah! ¡Qué maravilla la antigua teología de la Iglesia cristiana! ¡Qué poco sabemos de él en nuestros días, llenos de liviana superficialidad! ¿Cuánto deberíamos saber de Jesús? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo declaró. Juan 1:18. Dios los bendiga, amados hermanos. Es un placer, como siempre, compartir estas preciosas reflexiones con todos ustedes. ¿Qué les parece si culminamos esta reflexión con una oración? Así que inclinamos nuestros rostros y le decimos, amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por esta reflexión que nos permite asombrarnos ante la belleza y majestad del misterio revelado en la persona de Cristo, insondable, inconmensurable. Amado Señor, permítenos adorarte con un corazón maravillado y asombrado por tu gran majestad y belleza, por tu gran complejidad en tanto a conocerte plenamente. Y permítenos, Señor, también conocerte a diario a través de tu palabra y leerla y escudriñarla, meditarla en ella y amarte cada día más. Gracias, Señor, te doy por cada uno de aquellos hermanos que están escuchando este canal y que su corazón ha sido, Señor, reconfortado por medio de este mensaje.
bendice sus ministerios, sus hogares y sus vidas espirituales. Gracias te doy, oh Dios, todo esto te lo pido en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios los bendiga nuevamente, amados hermanos. Gracias por acompañarme hasta este momento en el canal Gracia Incomparable TV. No olvide que sus me gustas, comentarios y suscripciones hacen que este material se difunda por toda la plataforma de YouTube y así muchos más creyentes puedan deleitarse en estas preciosas enseñanzas. Mi nombre es José Andrés Bolívar Reina y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.